collares, vamos a encontrar algunas de las leucoplasias grado 3, leucoplasia moteada, aquella leucoplasia que está infectada con cándida, vamos a encontrar úlceras traumáticas crónicas, también aquellos nevos que son melanocíticos, vamos a encontrar también las queilitis crónicas. Estas patologías son las que tienen posibilidades de transformarse en un carcinoma de células escamosas. Si vemos este preparado a menor aumento, vamos a ver que en esta parte más superficial alcanzan a ver el cursor, chicos, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, se ve. Perfecto, tenemos el epitelio en la capa más superficial, el tejido conectivo por debajo, el celular subcutáneo y una capa muscular. ¿Las ven, no? ¿Las distinguen? Sí. Perfecto. Bueno, acá se nos está yendo bastante. Si alcanzamos a... Ahí estamos. Vamos a correr esto. Ahí. Si miramos esto a un poquito más de aumento, vamos a ver que el epitelio presenta queratina en la parte más superficial. Todavía no estamos viendo si es hiperorto o hiperpara. ¿Y qué les parece con respecto a la membrana basal que separa el epitelio del corión? ¿Cómo lo ven? ¿La ven? No tiene el borde ¿Cómo? nítido. Que no tiene Que el no borde es nítido. Ajá, En no es algunas, nítido, es decir, que no la estamos viendo. claro, en algunas partes como que sí, pero en otras no tanto se puede diferenciar. Ajá, o sea, acá podríamos decir, por ejemplo, que Claro, podría verse un poquito, pero más sí, abajo no, ¿verdad? claro. A ver, vamos a corrernos de este lado. ¿Y acá? ¿La ven? No, ahí ya no se distingue. Ahí ya no se distingue. Distinguen las capas acá, ¿verdad? Sí. El epitelio, Sí, sí. por acá más o menos el conectivo, este tejido medio fibroso, todo esto que corresponde al celular subcutáneo y todo esto que se ve muy claro a la capa muscular, ¿verdad? Vamos a subir un poquito el aumento para que... Ahí estamos. Bueno, miren qué hermosa imagen. ¿Cómo ven la parte de la capa córnea? Tenemos queratina Es para en queratina. forma de Paraqueratina. paraqueratina, Tiene exacto. núcleo. Paraqueratina, es decir, que tenemos una queratinización incompleta con presencia de núcleos. Es una hiperparaqueratosis. Más o menos calculamos que a esta altura podríamos encontrar el límite de la membrana basal, ¿verdad? Fíjense las papilas epiteliales aquí, ¿no? Pero aquí ya prácticamente Sí. no se ven. ¿Qué encontramos acá? Vamos a subir un poquitito el aumento acá. ¿Qué le parece que encontramos? ¿Mm? Vamos a esperar, a ver. No ¿Qué hay idea como de células le dan todos estos puntitos? un infiltrado. Infiltrado inflamatorio. Infiltrado crónico. Es un infiltrado inflamatorio. ¿Por qué dicen crónico? Es crónico, ¿sí? Porque hay linfocitos. Hay linfocitos. Todas estas células que nosotros vemos acá corresponden particularmente a linfocitos. Vamos a ver si nos corremos de este lado, a este aumento, si vemos más o menos lo mismo. ¿Qué les parece? ¿Son linfocitos también? Sí. Son linfocitos. Estos que vemos acá corresponden a vasos sanguíneos. Acá también vemos vasos sanguíneos en esta parte del tejido conectivo. ¿Y a qué patología les haría acordar si tenemos esta imagen? Un epitelio con... A un líquen plano, exactamente. Miren qué características bastante claras que encontramos sobre todo en esta parte. Un epitelio superficial con hiperparaqueratosis. Límites entre el epitelio y el corión que no son muy claros. A esta altura la membrana basal prácticamente no la estamos viendo. O sea que hay algún tipo de alteración en la membrana basal. Esperen que esto se va al zoom muy rápido. Alguna alteración en la membrana basal, típica de alguna patología relacionada o compatible con un líquen plano, en donde podemos encontrar degeneración hidrópica, licuefacción de la membrana basal. Miren, acá vemos algunas zonas que están un poquito más claras, con células un poquito más separadas, y a su vez un infiltrado
yuxtaepitelial de linfocitos, que si esto es un líquen, serían linfocitos T, CD4 y CD8, ¿verdad? Sí. O sea que esto es compatible con un líquen plano. Un líquen plano que tiene las características de ser un líquen típico, ¿verdad? Puede tener alguna parte del epitelio que esté un poquitito más atrófico, como esta zona que vemos acá. Y vamos a ver si encontramos algún cuerpo apoptótico. Vamos a aumentar el zoom para ver si encontramos algún cuerpo apoptótico. Vamos a recorrer un poquito el preparado. ¿Qué les parece esto que vemos acá? Que se ve de otro color. ¿Podría ser compatible con un cuerpo apoptótico de chivate? Para mí no, porque se veían más rosados. Se veían más rosados, dependiendo del tamaño, pero sí son generalmente queratinocitos, ¿verdad? Sí. Sí. Podría ser compatible. Tenemos ahí también algunas imágenes que pueden ser compatibles con la degeneración coilocitósica, ¿no? Con la degeneración por el virus del HPV. Fíjense que vemos acá también algunas células que son un poquito más balonizadas, ¿no? Que tienen ese espacio o ese halo claro alrededor. Estamos encontrando muchos cuerpos apoptóticos. ¿Alguien ve algo mientras recorremos este preparado? ¿Qué me cuentan de eso? A ver. ¿Podría ser compatible con una célula en apoptosis? Puede ser, profe, porque no es que sufren degeneración y como que el citoplasma se degenera y después se convierten en los cuerpos apoptóticos. Pero puede Ajá, ser que en no realidad, tenían núcleo cuando tenía esa degeneración. perdón, no escuché, ¿puedes repetir? Sí, puede ser que no tenía núcleo cuando tenías esa degeneración, que no se veía. En realidad depende el momento, digamos, de la apoptosis en la cual esté pasando. Ustedes Claro, ahí como recuerden, que el núcleo se está como Pudiera ser desapareciendo. en el núcleo, ahí podríamos fíjense, ver capas. fíjense, vamos a tratar de subir un poquito más el aumento, no se puede más de eso. Bueno, se me perdió, chicos. Ahí estamos. Ustedes fíjense que el núcleo tiene características distintas al núcleo de cualquiera de las otras células, ¿verdad? Esta es Sí, una este es célula que como... está sufriendo apoptosis, está en un proceso de apoptosis. De todas maneras, ustedes recuerden que en todo el proceso de apoptosis, la célula va como cambiando su forma, no solamente en el núcleo y en el citoplasma, hasta que finalmente se va dividiendo en distintos cuerpos apoptóticos que tienen pedacitos de organela de toda la célula. Pero en eso un punto muy importante es el cambio en la coloración. La célula pasa a verse de esta manera, así, eosinófila completa, ¿lo ven? Podría ser compatible Sí. con un cuerpo apoptótico. Vamos acá estamos. No, esto no, la actividad del muñeco no es. ¿Dónde está la...? Esta misma es. Vamos a volver atrás para acceder a este, que vamos a ver que es la lesión liquenoide oral. Miren en este preparado, a menor aumento también podemos distinguir la capa epitelial y los límites entre el epitelio y el corión aparentan ser un poquitito más claros en algunas zonas. Todo esto es tejido conectivo, todo esto que vemos aquí abajo también. Ya aquí, más en la parte más profunda, corresponde al celular subcutáneo, y esto que vemos aquí abajo es... Uy, les juro que no lo estoy haciendo en chistes, es como que quiero hacer un poquito de zoom y se hace un montón. Ahí está. Y esto que vemos aquí abajo corresponden a zonas con un poquito más de sangre, y esto que vemos acá, ¿qué tejido es? Tejido muscular. Tejido muscular, exactamente. Ahora vamos a ir a la parte más superficial para poder analizarlo mejor. Ahí estamos. Ya se va a terminar de cargar muy bien. Fíjense, ¿qué características les parece que vemos en este epitelio? ¿Hiperparado o hiperorto? Hiperorto. ¿Les parece hiperorto? Miren, ahí tenemos un núcleo epignótico. Hiperpara es.
Es hiperpara, chicos, exactamente. A ver si me fui del preparado. Ahí estamos. No se está terminando de cargar por completo, ¿no? Pero bueno, miren, ahí tenemos un núcleo, ahí tenemos otro, hay varios núcleos, no se los ve 100% pignóticos, quizás porque el preparado no se ha terminado de cargar, pero... Ay, esperen que lo voy a correr. Vamos a achicarle un poquito el aumento. Pero... Ahí estamos. Fíjense, acá los límites entre el epitelio y el corion en esta parte son un poquitito más claras, en algunas otras zonas no. ¿Lo ven? Ahora, miren qué impresionante, voy a hacer acá un poquito más de zoom para que vean, miren qué impresionante la cantidad de linfocitos. Fíjense cómo es ese infiltrado yuxtaepitelial, cómo es ese infiltrado en napa de los linfocitos T en este caso. ¿Los ven o no? Sí, profe. ¿Sí? Impresionante, todo esto está lleno de linfocitos, miren, todo lo que nosotros vemos. Ahí miren el límite, ¿no? Fíjense, acá vemos el epitelio con hiperparaqueratosis, un poco más de queratina que en el que veíamos antes. Fíjense las características de este epitelio, una capa basal acá que se la ve bastante más clara, no tenemos esa ruptura importante de la membrana basal que veíamos hace un rato, y bien por debajo toda esta capa de linfocitos que son muchísimos y que se ve un infiltrado bastante más marcado. Miren, voy a ir recorriendo el preparado para que ustedes lo vean y para que ustedes vean también las características que tiene esta capa basal, que en algunas zonas está un poquito más pleomórficas que en otras, en algunas zonas se ve un poquitito más clara que en otras. Y recuerden que muchas de las características que hacen que sea compatible con una lesión liquenoide oral son también algunos signos clínicos, ¿no? Como por ejemplo que no sea simétrico, como las características, digamos, clínicas que pueda presentar, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? En cuanto a las diferencias que podíamos encontrar Sí. de la lesión liquenoide. Fíjense las características de la capa basal y fíjense qué diferentes que vemos estas células Profe, en toda esta capa epitelial, ¿sí? Escucho. ¿puede ser que ahí el epitelio tenga en partes como englobado, digamos, conectivo del cursor para Sí, la acá por ejemplo, izquierda? acá también. También es Que como eso una también era del forma... líquen. Ujú. Esto también lo encontramos en realidad en la lesión liquenoide. ¿Sí? Fíjense. De todas maneras, vemos una uniformidad en esto un poquito mayor que en el líquen, pero bueno, es impresionante también la cantidad de linfocitos que vemos en todo el preparado. Lo que pasa es que acá tenemos como posibilidades de distinguir un poquito mejor los límites entre el epitelio y el corion. Miren cómo vamos recorriendo el preparado y vamos viendo las distintas zonas. ¿Ven acá los núcleos pignóticos de la hiperparaqueratosis? Ahí Sí. se ven muchísimo mejor. En algunas zonas puede haber más, en otras puede haber menos. Estoy recorriendo el preparado para ver si encontramos cuerpos apoptóticos o algo que se relacione con esto, no estoy viendo. No sé si alguno de ustedes está viendo. Vemos células que están un poquitito más balonizadas, como estas, que presentan esos halos que son un poco más claros en el interior del citoplasma. Vemos muchas células también que están en proceso de mitosis en esta capa basal. Esto es compatible con una lesión liquenoide oral y si ustedes se fijan, el preparado tiene realmente características que son obviamente compatibles con un líquen, digamos, en donde sin duda se presta a la confusión en cuanto al diagnóstico, pero vemos como una uniformidad un poco mayor en la distribución de los tejidos y en la presentación de las células, por ejemplo, aquí en esta zona de donde se une el epitelio con el conectivo. ¿Lo ven a esto que les digo? Muchos vasos sanguíneos, una irrigación bastante importante tiene esto, y esto está probablemente asociado también con un cuadro inflamatorio, ¿no? Fíjense, acá tenemos vasos, acá tenemos vasos, acá tenemos vasos. Esto también está asociado con un cuadro inflamatorio crónico importante, toda esta lesión. Partes del epitelio están un poquito más atróficas, como estas, pero seguimos teniendo una capa basal bastante activa, muy bien germinativa, y en Profe, ahí zonas no hay un poco... una célula
con ¿Está? degeneración ahí. A ver, sí. Tengo mis Sí, dudas. Pueden estar en cualquiera de los 3 lugares. Pueden estar abajo en el hay interior otra. del epitelio. En el Acá hay conectivo otra. hay otra. Sí. Exactamente. Acá tenemos otra. Esta sí, les diría que es con seguridad. Esta también. Estos cuerpos apoptóticos, acuérdense que pueden encontrarse en el interior del epitelio, pueden encontrarse cercano a la membrana basal cuando ocurre de una manera un poco más prematura, y a veces pueden encontrarse también en el conectivo. En cualquiera de esos lugares podemos encontrar los cuerpos apoptóticos de Chivate. Tienen distintos nombres de acuerdo a dónde van apareciendo, no los voy a confundir con eso, pero de todas maneras, pueden aparecer en cualquiera de las zonas. Epitelio en la unión, digamos, del epitelio o el corion, o bien directamente en el conectivo. Vamos a pasar a la otra para ver cuál es la otra que tenemos, lesión potencialmente maligna que tenemos para ver aquí. Esta es la otra, la vamos a traducir por las dudas. Ay, no se puede, bueno, que no la traduzca entonces. Esta es la página de España. Esta página de España está muy buena, chicos, porque si ustedes se fijan, tienen distintas características. Tienen las características clínicas presentes y también tienen las características que hacen al diagnóstico y las características microscópicas que se ven en este preparado. En este preparado, nosotros vamos a ver todas estas características histopatológicas que presentan sin duda las leucoplasias, ¿sí? Hiperpara o hiperortoqueratosis, una hiperplasia del epitelio, que en realidad vendría a ser una acantosis, y en este caso puede haber alteraciones de displasia epitelial. Fíjense qué completa que está esta página. Vieron que yo se las compartí, ¿verdad? Sí, ya lo habíamos visto esa, profe. Está bien. Es para que la tengan presente, porque en realidad lo que ayuda de este tipo de páginas, independientemente de que quizás no van a entrar a ver particularmente el preparado para ver cuáles son las características que presenta el preparado en sí, sino por todas las demás características que describen al preparado, que teniendo en cuenta las mismas patologías, sirven en general para describir a preparados similares, que es lo que vamos a encontrar. Si nosotros estamos hablando de una leucoplasia y esto lo estamos viendo a menor aumento, acuérdense que es una placa blanca, dentro de esa placa blanca podrá ser una placa blanca homogénea en el caso de que esté completamente sana y lisa, o será una placa blanca que puede estar parqueteada o moteada cuando alternan placas blancas y placas rojas. De todas maneras, recuerden que la clasificación de Greenspan las divide en una leucoplasia que puede ser como lesión elemental una mancha, o bien un grado 2, que es una queratosis, escamas que no se desprenden, o bien puede ser un grado 3, que es una verrugosidad. Si ustedes prestan atención en este diagnóstico clínico y microscópico de leucoplasia, que acá está puesto como diagnóstico clínico leucoplasia, pero en el diagnóstico microscópico encontramos displasia epitelial, fíjense en algo muy importante y es en todos los cambios de la arquitectura del epitelio. Ustedes recuerden que vamos a encontrar muchas veces cambios que son arquitecturales, que se refieren al grupo de células y que se refiere básicamente a cómo es la relación que encontramos entre el epitelio y el tejido conectivo. En eso, fíjense acá cómo se presenta antes de antes de subir el aumento, fíjense cómo se presenta la unión entre el epitelio y el corion. Fíjense que acá vemos cómo el epitelio se presenta como si fuesen gotas. ¿Lo ven o no? ¿Sí? Recuerden que cuando el epitelio se presenta como en gotas o como si fuesen patas de elefante, o cuando tenemos también la dicotomización de los brotes interpapilares, el aumento importante de la papilomatosis, como lo vemos acá, por ejemplo, son signos que se relacionan muchas veces con la displasia epitelial y con los cambios en la arquitectura del tejido. Vamos a entrar en esto. Ups. Esperen que lo voy a bajar un poquito. Ahí estamos. Epitelio con, fíjense acá, aumento en la queratinización, que será una hiperorto o hiperpara. En este caso, chicos, miren lo que vemos acá. ¿Cómo la ven?
¿Hiperorto o hiperparaqueratosis? Hiperpara. Se ve como si fuese una hiperparaqueratosis, es verdad. De todas maneras, si bajamos un poquito el aumento, vamos a ver esto que les decía recién. Esta relación entre el epitelio y el conectivo, en donde los límites son claros, que es un punto muy importante de la leucoplasia, pero en donde cada una de estas papilas o bien está dicotomizada, es decir, abierta en 2 o en 3, también encontramos esta formación como si fuese una pata de elefante. ¿Se ubican? ¿Sí? ¿Lo que les digo? O bien Sí. formaciones como gotas, o bien formaciones que son bulbosas. Este cambio en la arquitectura del epitelio y esa forma de tener relación con el tejido conectivo es compatible con una displasia epitelial. Y si prestamos un poquito de atención, vamos a ver que en muchas zonas de la capa superficial podemos ver, miren, estas células con estos halos claros alrededor que podrían ser compatibles. Digo, podría ser compatibles porque obviamente para poder corroborar que esto está relacionado con el virus del HPV, no con el bicho, sino con el virus del HPV, tendríamos que hacer una PCR para saber si realmente corresponde a eso o no. Entonces, estas imágenes que nosotros vemos acá con este halo con este halo claro al perinuclear, es compatible con imágenes relacionadas con la presencia del virus del HPV. Les vuelvo a repetir, compatible. Si hacemos una PCR, podemos realmente diagnosticar qué virus tenemos acá, si está presente o no el virus del HPV. Fíjense, en el tejido conectivo vamos a tener cambios relacionados con, ¿qué? Con un aumento en la cantidad de algunos vasos sanguíneos. Fíjense la cantidad de vasos sanguíneos que encontramos acá. Hay algunas cantidades importantes de fibras colágenas y tenemos acá un infiltrado inflamatorio crónico. Es decir, que en el tejido conectivo tenemos presencia de una inflamación de tipo crónica que acompaña esto. ¿Se dan cuenta o no? ¿Los ven a los linfocitos ahí? Sí, profe. Sí, bien. Y fíjense también un detalle muy importante, y es que esta capa germinativa del epitelio, si bien es una capa activa, no vemos una grandísima cantidad de células, sino que lo que vamos viendo es el cambio en la disposición de esas células. En algunos casos sí tenemos un poco más de mitosis o de mayor cantidad de células en esta capa basal como lo que vemos acá. Pero lo que sí vamos viendo, ahí está, vamos a checarlo un poquito para ir entrando, para ver el otro preparado, el otro corte en realidad, pero lo que sí vamos viendo es el cambio en la arquitectura del tejido. Miren acá cómo se dispone el epitelio, como si fuese completamente un parqueteado, ¿lo ven o no? Sí, sí. Miren acá, y miren acá cómo tenemos esta dicotomización de los brotes interpapilares. Estos son signos de displasia muy importantes. Esta disposición papilar del epitelio con estas características realmente son signos de displasia muy importantes, por eso en el diagnóstico está más puesto como displasia epitelial. Y si miramos acá y prestamos atención, vamos a ver que también en algunas zonas de esto presenta más una hiperparaqueratosis que una hiperortoqueratosis. ¿Lo ven, no? A esto, ¿no? Sí, profe. Miren esas características ahí. Probablemente la queratinización esté incompleta y puede ser en un primer momento una hiperpara y después la queratinización continúa y tenemos una hiperorto, pero miren la disposición de las papilas epiteliales en relación con el conectivo, bulbosas, como gotas, dicotomizadas, con una papilomatosis importante, con una cantosis importante, y en el tejido conectivo una presencia grande de vasos sanguíneos, algunos pequeños, otros un poco más importantes, que dan lugar a pensar que esto cursa con un proceso inflamatorio crónico con características bastante marcadas, ¿no? Miren la característica de vasos, la cantidad de vasos sanguíneos que encontramos, ¿los ven? Sí, sí. Vasos sanguíneos, un montón, infiltrado de linfocitos, acantosis, papilomatosis, en este caso puntual hiperparaqueratosis, pero normalmente las leucoplasias en la cavidad bucal se presentan con hiperortoqueratosis. Acá no tenemos tanta hiperpara, pero en algunas zonas sí. Muchísimos vasos sanguíneos en el conectivo. Una leucoplasia, pero súper marcada.
Fíjense esto de acá, de la capa más superficial, esto es bastante compatible con la presencia del virus del HPV. ¿Lo ven ahí? Fíjense Sí, estas los células más gorditas. pielocitos. Exacto, con este halo bien claro perinuclear es bastante compatible con eso. Vuelvo a repetir para poder decir con exactitud que esto se refiere al virus del HPV. Bueno, en este caso hay que hacer sin duda, una PCR para saber de qué se trata. Pero de todas maneras, miren cómo va presentando estas características de displasia epitelial el epitelio en cada uno de los cortes que representa a esta leucoplasia. Miren ese epitelio ahí. Vamos a volver a la que sigue para que veamos una de las cheilitis que tenemos aquí. A mí me encanta esta página de Brasil, me parece divina. Acá tienen alteraciones celulares y alteraciones arquitecturales, ¿a qué se refiere cada una? Ay, chicos, nos salió la leucoplasia de nuevo. ¿Apreté leucoplasia otra vez yo? A ver si nos pone de nuevo lo mismo. Sí. Qué raro, ¿no? ¿No está más abajo, profe? ¿Cómo que no? Estas son las características de la leucoplasia que vimos recién. Ah, sí, está más abajo. Tienen razón, chicos. Acá tenemos cheilitis actínica. ¿A qué hace referencia el término actínico? ¿Hay alguien que quiera entrar? Ah, no, alguien está escribiendo en el chat. Ah, bien, ahí me estaban escribiendo eso. Perfecto. Vamos a volver aquí. ¿A qué hace referencia el término actínico? ¿Mm? Actínico, profe, puede ser a los microorganismos tipo actinomyces, ¿no? No, pero bueno, podría ser, no está mal la relación, pero Parecido. no hace referencia a eso. Pero podría ser. El actínico hace referencia a la influencia de los rayos ultravioletas, a la influencia de los rayos solares sobre, en este caso, el labio, que básicamente es el labio inferior, donde mayormente vamos a encontrar las alteraciones relacionadas con procesos inflamatorios, básicamente de los labios, en donde el labio inferior generalmente es el que está un poquito más divertido, es el que está un poquito más hacia afuera, mucho más reciben los rayos solares de una manera más directa. En el caso de las cheilitis actínicas o cheilitis seniles o cheilitis solares, están muchas veces relacionadas con personas de raza blanca me refiero a esas personas de raza blanca, que son más tirando a personas rubias, y que han estado durante mucho tiempo o que trabajan, por ejemplo, al aire libre. Eso da como consecuencia que... Ajá, espera, que lo vamos a achicar. Ahí estamos. Eso da como consecuencia que tengamos una influencia directa sobre básicamente el labio inferior en la mayoría de los casos, pero que como consecuencia se produzca alteraciones en un primer momento relacionados con cambios inflamatorios y después relacionados con desórdenes potencialmente malignos que pueden tranquilamente terminar en un carcinoma de células escamosas en el labio inferior. Uno de los carcinomas que son más frecuentes dentro de la cavidad bucal y por otro lado, dentro de los que podemos encontrar en la cavidad bucal, se encuentran casi siempre estos carcinomas de una forma más bien de tipo diferenciado, diferente a los que podemos encontrar cuando vamos hacia la parte posterior de la cavidad bucal, como los que pueden haber, por ejemplo, en la cara ventral o las caras dorsales de la lengua o los que encontramos en los bordes laterales. A medida que nos vamos hacia atrás en la cavidad bucal, los carcinomas tienden a ser más de tipo semidiferenciados. En este caso, los que encontramos en el labio muchas veces tienden a ser más de tipo diferenciados con células más típicas. Es bastante frecuente la transformación maligna de las cheilitis actínicas o solares en carcinoma de células escamosas. Fíjense, vamos a ver, vamos a achicarlo para que veamos mejor.
La capa más superficial con un aumento en la queratinización, en la capa córnea, epitelio, conectivo, celular subcutáneo. ¿Lo ven? ¿Sí? Fíjense acá las características arquitecturales del epitelio. No presenta cantosis, no tenemos papilomatosis, es más de la relación entre el epitelio y el tejido conectivo. Y si aumentamos un poquito el zoom, vemos que tenemos una capa superficial que presenta ¿qué? ¿Hiperorto o hiperpara? Hiperorto. 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 Recuerden que lo que estamos viendo acá es semimucosa bucal, ¿no? Esto es semimucosa del labio. No es lo mismo que la mucosa, ¿no? Recuerden. Entonces podemos a veces encontrar alguna zonita con alguna que se alcance a divisar una capa granulosa, como esta, las escamas de la hiperortoqueratosis, una capa basal germinativa de una manera relativamente normal, algunas células que podrían ser también compatibles con la presencia del virus del HPV, y por debajo vamos a ver un tejido conectivo que tiene características de ser un poquitito más fibroso que el anterior, o lo que veíamos anteriormente, donde había un proceso inflamatorio crónico bien marcado. Acá tenemos un proceso inflamatorio también, fíjense, de presencia de vasos sanguíneos grandes y pequeños, pero también hay una mayor cantidad de fibras colágenas. ¿Ven? Esto es un tejido que se ha vuelto un poquitito más colagenizado, o un tejido que se ha vuelto un poquito más fibroso. ¿Lo ven a eso? Fíjense, bueno, esto ya forma parte del celular subcutáneo, pero tenemos vasos sanguíneos más grandes, algunos vasos sanguíneos más pequeños, pero si recorremos todo el preparado, vamos a ver que este conectivo en relación con el epitelio, si bien presenta unas características de estar inflamado, este tejido que vemos aquí está un poquito más denso o es un conectivo más fibrilar que lo que veíamos antes. Y la relación entre el epitelio y el corion es un poquito más lineal, pero sí vemos el pleomorfismo de las células. ¿Los ven o no? Las células son más grandes, las células están más separadas, pueden tener distintas formas. Fíjense cómo llega hasta acá la capa granulosa que vemos aquí y después nos encontramos con este aumento en la queratinización que es bastante importante. Vamos a seguir recorriéndolo. Fíjense qué bien que se distinguen absolutamente todas las capas córneas, el epitelio, la membrana basal, el conectivo y la parte más profunda del conectivo que ya se continúa con el tejido celular subcutáneo, con mayor o menor cantidad de vasos sanguíneos, con mayor o menor cantidad de espacios. ¿Sí? Semimucosa del labio compatible con una queilitis actínica, queilitis senil o queilitis solar. Este pleomorfismo que nosotros encontramos en todo el interior del epitelio, ¿lo ven ahí? ¿Sí? A las características pleomórficas de las células, algunas más grandes, otras más chicas, algunas más separadas, otras más pegadas, algunas más alargadas, otras más redondeadas. Este pleomorfismo que nosotros vemos acá es lo que nos marca a veces distintos grados de displasia epitelial. En este caso bastante leve, el pleomorfismo es leve, si bien abarca todo el epitelio que es relativamente delgado. Pero tenemos una capa basal germinativa a medias, no tenemos una gran cantidad de mitosis en esta capa basal, ¿lo ven o no? Pero sí vemos que todas las células presentes aquí tienen cierto grado de pleomorfismo, lo cual a lo largo de todo el epitelio hace un cambio arquitectural importante compatible con una displasia epitelial probablemente leve. Fíjense la cantidad de vasos sanguíneos grandes, medianos y pequeños. Algunos medianitos, otros pequeñitos. A ver si en este preparado se ven algunas de las alteraciones más aquí abajo. Acá vemos lo mismo. Sí hay cierta uniformidad bastante importante, pero fíjense qué denso que es el conectivo, ¿lo ven? Conectivo fibrilar, bien denso, bien colagenizado, un epitelio delgado, con células bastante pleomórficas en todo el espesor del epitelio. Acá también se ve, ¿lo ven? Células pleomórficas, algunas más alargadas, otras más redondeadas, y una capa superficial córnea con hiperortoqueratosis. Celular subcutáneo, acá vemos prácticamente lo mismo. Y me parece que, mira, acá la muestra también. Acá muestra cada una de las características que veíamos recién.
Y esto, que es lo que yo les decía hace un ratito, no sabía que lo habían descrito con este nombre, pero esto que nosotros vemos acá con un tejido conectivo bien denso, bien fibroso, como vemos, es esta elastosis solar que recibe este nombre cuando hablamos de los tipos de keilitis. Es esta parte más densa del tejido conectivo, bien por debajo del epitelio, que se continúa con un tejido conectivo fibroso denso, como veíamos recién. Epitelio pavimentoso, estratificado, vamos a ver si hay algo más que lo muestra. Bueno, muestra los grados de displasia epitelial que les decía recién, la hiperortoqueratosis, y esto que vemos acá es el pleomorfismo del cual les mostraba recién. Entonces, dentro de todos los desórdenes potencialmente malignos, acuérdense que corresponden a todo este grupo de patologías que tienen posibilidades de transformarse en un carcinoma de células escamosas dentro de la cavidad bucal como carcinoma más frecuente de la boca, y dentro de esto vamos a incluir no solamente las keilitis crónicas, actínicas, solares, las leucoplasias, más que nada las verrugosas, las moteadas, los líquenes con características atípicas, ampollares, atróficos, escleroatróficos, leucoplasiformes, erosivos, y también los nevos melanocíticos, sobre todo nevo de unión, nevo compuesto, que tienen posibilidades de transformarse en un melanoma, ¿sí? Si me olvidé de alguna, seguramente está descrita en la guía. Pasamos ahora dentro a las patologías óseas, y dentro de las patologías óseas, esta que vemos acá, que se corresponde con patologías óseas del tipo displásicas, y dentro de las patologías óseas de tipo displásicas nos tenemos que acordar que hacen referencia a aquellas patologías en donde se produce el reemplazo, y esa es la palabra y no se lo olviden, el reemplazo del tejido óseo por un tejido conectivo con características fibrocolágenas y que puede tener o no capacidad osteoinductiva, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Que tiene capacidad después de volver a calcificar y formar trabéculas óseas. En el caso de la enfermedad de Paget, en este caso se produce el reemplazo del tejido óseo por un tejido conectivo fibrocolágeno, pero recuerden que se va formando un tejido óseo que tiene características de ser un tejido óseo grosero, con características bastante poco resistentes, y que va muchísimo más allá de los límites del tejido óseo normal. Esto es lo que la hace, como les dije en un primer momento cuando veíamos el práctico número 14, una enfermedad muy deformante, ¿sí? En un primer momento nosotros vamos a ver esta imagen, que es la misma que probablemente veamos acá. Acá se ve muchísimo menor, pero acá se ve mejor. Esa imagen de estas patologías óseas displásicas que da la sensación de que son como letras chinas. ¿Lo ven a eso que les digo? Yo no entendí mucho, profe, la referencia de las letras chinas, o sea, no le encontré con mucho parecido. Bueno, en primer lugar es importante que nosotros tengamos como un poquito de imaginación para verlo, ¿no? Y en segundo lugar, las letras chinas es como si fuesen letras que no se entienden, ¿no? Y que están como desordenadas. A eso es la imagen, ¿no? Si a esto le subimos el aumento, wow, uy, ups, ahí está. Si a esto le subimos el aumento, vamos a poder ver todo esto rosa. Fíjense que esto es un preparado de tejido óseo por desmineralización, ¿no? Entonces vamos a ver el tejido óseo mineralizado, lo que queda mineralizado de color rosa. Todo lo que está alrededor corresponde al tejido conectivo fibrocolágeno que va reemplazando este tejido óseo, que si le prestamos un poquitito de atención, es un tejido óseo compacto, organizado en osteonas, ¿sí? No trabecular, organizado en trabécula, es tejido óseo compacto. Por ende, este tejido óseo compacto tendría que estar todo compacto. Y tenemos todas estas zonas de tejido conectivo en el medio que es producido por este reemplazo. ¿Qué vamos a ver acá? Algo importantísimo que marca la enfermedad de Paget, que son estas líneas basófilas de aposición de tejido óseo, ¿sí? En la enfermedad de Paget tenemos la primera parte, que es la zona de el momento en el cual se produce la resorción, que si prestamos atención vamos a ver que en distintas zonas de este preparado, ya lo vamos a ir recorriendo, vemos las lagunas de Hauschip, es decir, aquellas zonas que son erosivas o resortivas dejadas por los osteoclastos. A medida que pasa esto, se reemplaza por el tejido conectivo con características fibrocolágenas, y a medida que pasa esto, también se va transformando o se va formando zonas con
tejido óseo ya calcificado que presentan estas líneas basófilas de aposición. Fíjense que hay muchas zonas que se ven bien basófilas, incluso en los bordes, ¿los ven? No tenemos ribete de osteoblastos, salvo en algunas partes, como acá. Profe, ¿a qué se refiere con la palabra ribete? Borde. Ribete es un borde. ¿Lo ven? Sí. Casi tiene ribete de osteoblasto. Ribete es el borde, lo que contornea. Acá también tenemos ribete de osteoblastos. El osteoblasto normalmente, si ustedes se acuerdan del tejido óseo, el osteoblasto que está en reposo es una célula chata. Es una célula alargada, chata, y la vemos en la superficie del tejido óseo en condiciones normales. Ahora, cuando se produce la resorción y estas células empiezan a secretar, es decir, estas células de revestimiento o los osteoblastos que están inactivos sobre la superficie ósea empiezan a secretar la matriz ósea, ¿qué hacen? Se empiezan a poner un poquito más gordos, están un poquito más hipertróficos y uno los ve más poliédricos o más cuadraditos, ¿sí? Vamos a seguir recorriendo el preparado. Fíjense, áreas de resorción, acá. Obviamente que lo que tenemos acá son osteoplastos u osteoceles, con P, acuérdense, osteoplastos, que en el interior contienen al osteocito o a la célula madura. Es decir, una célula que ya dejó de secretar. Fíjense, todo esto está envuelto en un remolino de líneas basófilas de aposición de tejido óseo. Estas líneas basófilas son las que van marcando los tiempos en los cuales se van aposicionando las distintas capas de tejido óseo, que son las que forman como todo este remolino en el interior de este tejido óseo que es compacto. Miren esto. ¿Qué les parece esto? Esto es un hallazgo hermoso que se ve en el preparado. ¿Qué me cuentan de esto? Un osteoclasto. Un osteoclastazo, les diría. Ni siquiera osteoclasto, un osteoclastazo, ¿lo ven o no? Sí, sí. Enorme, ocupando todo un sitio activo. Esto es, realmente les digo, es un hallazgo. Creo que todos estos vidrios de estas universidades son impresionantes, de divinos para encontrar detalles y para encontrar, digamos, todo lo que uno está hablando que puede estar plasmado en el preparado. Fíjense la característica, esto es absolutamente una célula grande, multinucleada, reabsorbiendo esta trabécula ósea, ¿no? Posando para la foto. No es muy común ver osteoclastos. Acá también tenemos una célula grande multinucleada compatible con un osteoclasto. En todos los casos, muchas veces yo les digo compatible porque, bueno, uno no lo sabe con exactitud. Ahora, miren esto. Esto está envuelto en una línea basófila de aposición. A medida que esto se siga posicionando, se va a ir uniendo con... se va a ir uniendo con todas estas zonas para ir formando un hueso que tiene estas características de ser grosero en la enfermedad de Paget. ¿Lo ven a todo este borde violeta? Miren acá abajo. Acá pasa lo mismo y se van uniendo. Mientras hay zonas que obviamente van siendo reemplazadas. Son preparados, la verdad, que bastante representativos, muy lindos, en donde uno puede ir explicando las características histológicas de estas patologías óseas. Vamos a ver qué vemos en el otro preparado. Ahí. Lo mismo de recién. Mayor o menor calcificación, mayor o menor cantidad de líneas basófilas que muestran la posición del tejido. ¿Lo ven? Los distintos tiempos, osteocitos, tejido conectivo, fibrocolágeno que va a reemplazar a este tejido óseo compacto. Características similares vamos a encontrar también en la displasia fibrosa, ¿no? Acá tenemos otra, vamos a mirarla aquí. Displasia fibrosa, patología displásica, reemplazo de tejido óseo por tejido fibroso. Esto es cicatrización ósea, no es el preparado que vamos a ver. Miren qué divino que se ve el proceso de cicatrización ósea. No es que quiero salirme de tema, ¿no? Acá sí lo vamos a ver. Osteomielitis, supurada, osteomielitis, secuestros óseos,
displasia fibrosa. En la displasia fibrosa es donde mayormente se ve esta disposición de letras chinas. No sé quién era la que no se lo imaginaba recién, pero si lo Yo, ven en este profe. lado, En ¿se esta nota sí se nota más. representativo? Sí, en esta se nota Sí, más, sí ¿verdad? se nota más. Entonces, esa es una disposición típica de una displasia fibrosa. En la enfermedad de Paget, quizás las líneas basófilas de aposición o que se van uniendo pueden no verse tanto, se ve más un tipo parqueteado. En este caso, la disposición de las letras chinas es bastante claro, ¿sí? Esta displasia fibrosa, en este caso, es la que está asociada a la mutación del GNAS1, en donde vemos estas características puntuales. Este preparado se lo ve hermoso, el reemplazo del tejido óseo por tejido fibroso con características fibrocolágenas, sobre todo si hacemos zoom. Fíjense que acá, a diferencia de la enfermedad de Paget, se ven menos cantidad de formación de líneas basófilas de aposición. ¿Lo ven a esto que les digo? No se ven tantas líneas Sí. basófilas de aposición acá, porque acá particularmente hay mayor cantidad de reemplazo del tejido óseo por tejido fibroso con una menor formación. No tenemos tanta formación de un hueso grosero como ocurre en la enfermedad de Paget. Aquel tejido conectivo siempre tiene características osteogénicas o puede ser un poquito más inductivo, pero la formación del tejido óseo es muchísimo menor, o sea que entraría más dentro de una patología más deformante que la formación de tejido óseo posterior al reemplazo. Fíjense, tejido conectivo fibroso entre medio de todas estas trabéculas que le da este aspecto de letras chinas, pero miren cómo tenemos tejido conectivo fibroso celular metido adentro de cada una de estas trabéculas que vemos en esta zona. ¿Los ven? En el interior de las trabéculas vemos los osteoplastos o los osteoceles con los osteocitos en su interior y en la mayoría no encontramos ribete o borde de osteoblastos. ¿Los ven? ¿Sí? Fíjense que en algunas zonas el tejido conectivo, por más que fibroso, presenta características de estar bastante vascularizado. Esto vendría a ser el detalle de cada uno de lo que significaría a menor aumento estas letras chinas. Estos preparados son muy representativos porque por otro lado están muy bien teñidos, entonces realmente uno puede ver las características microscópicas de cada una de estas patologías y a veces entenderlas mejor, sobre todo porque, fíjense, estos osteocitos que nosotros vemos acá dentro de estos osteoplastos, tienen características no muy similares a estos que vemos acá, están como grandes, ¿los ven o no? Sí. Sí. Cuando los osteocitos cambian su morfología adentro del tejido óseo compacto, trabecular o como quieran, independientemente de su origen y de su morfología, pero cuando cambia el osteocito, su forma se hacen más grandes o las lagunas son más grandes, o de pronto encontramos lagunas vacías como en la osteonecrosis de los maxilares, pero hay alguna alteración en esta morfología de los osteocitos adentro de los osteoplastos u osteoceles, sin duda ese tejido óseo cambió su homeostasis. Lo que los osteocitos mantienen en el interior del tejido óseo lo mantienen cuando estos tienen morfología y función perfectas. Cuando la morfología o la función se pierden, la homeostasis del tejido óseo también, ¿sí? Acá tenemos zonas resortivas, zonas erosivas, similares a lagunas, osteocitos mucho más grandes como hipertróficos en este lugar. No quiere decir que los osteocitos que estén hipertróficos trabajen un poquito mejor. Vasos sanguíneos grandes, medianos y pequeños, ingurgitados, llenos de sangre, glóbulos rojos, ¿los ven? Zonas con médula, zonas erosivas dejadas por la resorción osteoclástica o bien por la resorción que se produce a veces en este caso que vendría a ser una osteolisis, más que nada, por la presencia del tejido fibroso que reemplaza el tejido óseo sin necesidad de que tengamos osteoclastos. Digamos, hay resorción del tejido óseo no siempre mediada por la presencia de osteoclastos. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿no? No siempre la resorción va a estar mediada por la presencia de osteoclastos. En este caso está mediada también por la presencia del tejido blando fibroso en relación con el tejido óseo,
Bueno, y su progresivo reemplazo. Miren qué hermosas que están estas fotos, miren todos estos vasos sanguíneos del conectivo, prácticamente les están posando. Se los ve acá. Vamos a ver la otra patología ósea que tenemos acá, que es osteomielitis, probablemente es la misma que está acá. Acuérdense que dentro de las patologías óseas, sí, es la misma. Cicatrización. Si quieren, después ustedes pueden entrar a estas páginas para que puedan ver las explicaciones de otras patologías que están acá, que les puede ayudar a entender la microscopía de las distintas patologías que estamos viendo. En este caso es una osteomielitis crónica, una osteomielitis supurada. Acuérdense, osteomielitis pueden ser osteomielitis específicas, las que van a estar producidas por Strepto o Staphylococcus aureus o dorados, generalmente en cualquier otro hueso de la economía que no son los maxilares. Osteomielitis inespecíficas por gérmenes que no sabemos exactamente cuáles son, las que van a estar relacionadas con los procesos maxilares, maxilar superior o maxilar inferior. ¿Más frecuente en qué maxilar, superior o inferior? Inferior. Les estoy preguntando. Inferior, exactamente. Siempre es más frecuente en el inferior. Acuérdense, el hueso del maxilar inferior es un hueso compacto, la circulación es menor. Entonces, cualquier situación que ocurra queda acantonada ahí adentro. Entonces, es más fácil que quede acantonada cuando la circulación es menor que cuando la circulación es mayor. Si la circulación es mayor, circula no solamente los vasos sanguíneos, sino también los vasos linfáticos que ayudan a limpiar. En el maxilar inferior todo queda un poco más acantonado adentro, teniendo en cuenta que el hueso ofrece una resistencia muchísimo mayor. Osteomielitis en los maxilares, más frecuente en el inferior, relacionada con o procesos periapicales y la llegada de gérmenes, o a veces con estas osteomielitis crónicas que son esclerosantes difusas con áreas que no tienen elementos dentarios. ¿Por qué se pueden producir en la cavidad bucal? En la mayoría de los casos, entrada de gérmenes de algún proceso inflamatorio local o bien entrada de gérmenes producidos por instrumental mal esterilizado, ¿no? Eso es un punto muy importante también a tener en cuenta, posterior a una extracción dentaria. Palabras claves relacionadas con la osteomielitis. Primero, inflamación del tejido blando, es decir, inflamación de la médula ósea en el interior del hueso. Y en segundo lugar, como consecuencia tenemos formación de exudado purulento, que da lugar a la separación de zonas de tejido óseo desvitalizado o hueso medio necrosado, que se llaman secuestros óseos. Alrededor de los secuestros óseos, proliferación de tejido conectivo, no en todos, que se denomina involucro. ¿Se acuerdan de esto, no? Osteomielitis, Sí, profe. inespecíficas en la cavidad bucal, formación de secuestros óseos, formación de exudado purulento y alrededor del secuestro óseo, tejido conectivo que se llama involucro. En la osteomielitis crónica o en la osteomielitis aguda vamos a encontrar siempre supuración de pus, es decir, de exudado purulento. Obviamente que muchísimo mayor en la aguda que en la crónica. Tratamiento para la osteomielitis, secuestrectomía, eliminación de cada uno de los secuestros óseos acompañado de los antibióticos y el curetaje de toda la zona afectada. Obviamente que el tratamiento en una osteomielitis en la cavidad bucal es muchísimo más sencillo que lo que puede ocurrir en cualquiera de los otros huesos de la economía, en donde es muy difícil de tratar. ¿Se acuerdan que yo les dije eso, no? Los huesos maxilares de alguna manera tienen una preparación diferente para estar expuestos al medio externo, cosa que no ocurre con los otros huesos de la economía en general, ¿no? En donde cualquier infección que afecte el tejido óseo, cualquier otro tejido óseo que no sea de los maxilares, son muy difíciles de curar. Llevan muchísimo tiempo y son un dolor de cabeza el curar infecciones óseas en cualquier otra zona de los huesos que no sean maxilares. Vamos con esto a mayor aumento. ¿Con qué nos encontramos? Con este hueso, que si uno lo viera radiográficamente, estas características de tejido óseo que nosotros vemos acá,
Radiográficamente se ve como si el hueso estuviera apolillado. Esa es la palabra. ¿Vieron cómo se ve la ropa cuando las agarran las polillas? ¿Sí? Bueno, Sí. radiográficamente el hueso de una osteomielitis se lo ve como si fuese un hueso apolillado. Histológicamente la imagen condice bastante, ¿no? Miren, tenemos todas estas zonas, fíjense, como resortivas, que en realidad son zonas que se van perdiendo porque alrededor tenemos todos estos espacios claros, que estos espacios claros nos muestran que hay exudado de tipo purulento, que supura. Si prestan atención, muchas de estas zonas que nosotros vemos acá están separadas del tejido óseo, incluso este grandecito. Todas estas zonas grandecitas que nosotros vemos acá están separados de un tejido óseo normal. Y si le hacemos un poquito de zoom a esto, ¿qué les parece? ¿Hay osteocitos adentro de esas lagunas? No, están No. vacías. Están vacías. No. ¿Por qué están vacías? Porque está necrótico. Porque está necrótico, exacto, porque está desvitalizado, porque es un secuestro óseo. Todo lo que estamos viendo acá son secuestros óseos. ¿Se dan cuenta? A ver, ay, les juro que no les hago un chiste con el zoom, sino que se me va de un lado para el otro, ¿no? Pero fíjense, son como distintas zonas de tejido óseo que están como nadando en el medio de esto, que es un exudo purulento. Sí. ¿Lo ven o no? Todos estos son secuestros óseos y en el lugar en donde hagamos zoom, vamos a ver que las lagunas están vacías. ¿Sí? Mielitis con los secuestros óseos que nosotros podemos encontrar. ¿En qué otra patología ósea? Cri, cri. ¿En qué otra patología ósea podemos encontrar secuestros La óseos? osteoradionecrosis. En la osteoradionecrosis. Acuérdense que en la osteoradionecrosis los secuestros son asépticos. No hay exudado purulento porque no hay bacterias. Son producidas por la alteración que sufren los vasos sanguíneos de la microcirculación ósea que colapsan y que dejan de circular sangre, por ende, esas zonas del tejido óseo que se ven afectados también se van separando como si fuesen secuestros óseos. Acuérdense que son distintos a los que encontramos en la osteomielitis, que son secuestros óseos completamente rodeados Profe, se la escucha cortado. de un exudo purulento. Y miren, acá me gustaría que vean que muchas zonas que nosotros vemos acá así, con estas características, ¿saben acá mejor? A ver, ¿me escuchan chicos? ¿Sí? ¿O no? Sí, Sí. como que da Bien. rato se corta. Profe, Bueno, acuérdense que les contaba que estoy compartiendo internet desde mi teléfono, así que puede ser que quizás tenga que ver con eso. Esto que vemos acá, que se ve así, como algunas zonitas más basófilas, otras más eosinófilas, y que no tienen una estructura tan definida, ¿saben a qué corresponde? A colonias bacterianas inespecíficas en el interior de todo esto, ¿no? Fíjense que acá hay varias. Profe, para mí son eritrocitos, pero no estoy segura. Sí, para mí son eritrocitos, pero no sé. ¿Cómo? Eritrocitos. Sí. Pero estos, esperen que le voy a buscar las colonias bacterianas para que se den cuenta. Pero estos no. Fíjense que son distintos. Puede haber sangre en alguna zona, pero no es lo mismo esto que esto que vemos acá. ¿Lo ven o no? Sí. En algunas zonas se ven los eritrocitos, como acá,
Acá se ven clarísimos. Pero en algunas otras zonas de las osteomielitis es muy común encontrar colonias bacterianas. A ver eso, con un restito de tejido conectivo en el interior de todos estos que son secuestros óseos. Acuérdense que dentro de las patologías óseas vamos a tener patologías óseas a células gigantes, dentro de esas muchas que son patologías displásicas y distintas clasificaciones de las patologías óseas de acuerdo a las características o el metabolismo que tengan. Vamos a ver estos quistes génicos. Acuérdense que los quistes odontogénicos van a provenir de restos de epitelio odontogénico, que son los que van a dar lugar a la formación del elemento dentario. En este caso, este quiste, que no se lo ve tan representativamente quiste, pero bueno, esto corresponde a la luz del quiste, el quiste está medio rotito ahí. Esto corresponde a la luz del quiste y en este caso es un quiste dentígero. ¿Se acuerdan cómo era el epitelio del quiste dentígero? Lo vamos a buscar. ¿Se lo acuerdan o no? Era un Plano, no epitelio queratinizado. plano, no queratinizado. ¿Se acuerdan o no el epitelio del quiste dentígero? Exacto, Sí, no profe, queratinizado, ahí lo epitelio tienen al plano, epitelio no plano, queratinizado. muchas veces 2 a 10 capas de células comunes. Vamos a ver que ese epitelio plano, estratificado, con pocas capas de células no queratinizado. Miren, vamos a ir recorriendo todo el preparado para que veamos el epitelio en casi todo el preparado. ¿Lo ven? En algunas partes puede estar un poquito más gorditos que en otros, pero esto corresponde a quiste dentígero plano estratificado no queratinizado, aquel epitelio se ha perdido, probablemente se haya perdido en el mismo preparado, tengan en cuenta que este preparado está medio, en algunas zonas un poquitito más roto, vamos a verlo acá, a ver ahí. Miren qué hermoso que se ve en algunas zonas el epitelio. ¿Lo ven ahí? Opa. Acá está un poquitito más gordito, un poquitito más hipertrófico. Ahí se va viendo mejor. Tenemos obviamente restos de sangre. Y si nos corremos para un costadito, veía recién parte de lo que podría ser contenido. ¿Lo ven ahí? A ver. Sí, Ahí. ¿Lo ven? sí, sí. No todo el preparado tiene, pero esto no tal. Profe, yo no estoy escuchando nada ahora. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la importancia? ¿Ahí escuchan mejor? Sí, ahora sí. Ahora sí. Que puede evolucionar hacia ¿Sí? unos osteosarcomas. No, hacia... O sí, No, No, no. ¿qué le puede Era... pasar a la pared del quiste dentígero? ¿Qué puede crecer en la pared o en la cápsula de un quiste dentígero?
Un ameloblastoma. Ameloblastoma uniquístico. Un ameloblastoma uniquístico, exactamente, un ameloblastoma. Esa es la importancia del quiste dentígero. La posibilidad de que en una de sus paredes crezca un ameloblastoma de tipo uniquístico, que crezca hacia la luz del quiste o que crezca hacia la pared del quiste. Acá tenemos un queratoquiste odontogénico. ¿Se acuerdan las características del queratoquiste odontogénico? Sí, del epitelio corrugado para queratinizado. Tenía un Exacto. epitelio ¿Qué más? estratificado. Que Sí. podía formar quistes satélites también. La capa basal Miren acá era lo muy tenemos. proliferativa. Exacto, la capa basal muy proliferativa, con un epitelio plano estratificado, con varias capas de células, con paraqueratina corrugada, con la posibilidad de formar quistes satélites. En este preparado a menor aumento, vemos, miren acá, posibilidad de un quiste satélite, miren acá, posibilidad de otro quiste satélite, miren acá. Todo esto que nosotros vemos violeta es epitelio, ¿no? ¿Sí? Sí. Miren acá. Se nota Todo mucho esto la forma corrugada. se nota mucho aún en menor aumento la forma corrugada de la queratina y se nota aún mucho también a ver ahí, y se nota mucho también la posibilidad de este quiste de formar quistes satélites. Miren chicos, miren acá, ese es un quiste satélite que se está formando, acá se está formando otro, acá se está formando otro, ¿y esto será epitelio también? ¿Qué opinan? Y puede ser, como es proliferativo, Puede ser, pero no lo es. se forman. Es medio Es un infiltrado infiltrado. inflamatorio. Pero Sí. esto, ¿y esto? Esto sí, Eso chicos. sí. Miren cómo se ve el epitelio ontogénico. Miren cómo se están formando los quistes satélites acá. Chicos, es impresionante. ¿Los ven acá o no? Miren, 1, 2, 3, 4, ¿los ven? Y acá Sí. les muestra de manera bastante gráfica, no vamos a ir a los detalles del epitelio, pero me llama la atención toda esta posibilidad de quistes satélites. Miren, acá tienen otro. Bien. Me llama la atención lo gráfico que muestra esto, lo que hablábamos en el práctico número 15 de quistes odontogénicos. Miren, acá tenemos más. El tema de la agresividad local del queratoquiste. El queratoquiste tiene esta agresividad local que está dada justamente por esta posibilidad, estos van a ser quistes satélites. La posibilidad de dar quistes satélites alrededor. Una imagen súper representativa esta. Vamos a buscar la queratina para que la vean bien. Acá lo podemos ver. Vamos a agrandar acá. Ahí está. Perfecto. Epitelio, plano, estratificado, con paraqueratina, con una capa basal que no sé qué opinan, ¿no? Miren lo que es esta capita de acá. Miren cómo crece. Hermoso, ¿no? Ahí también está formando un quiste, profe, o sola vez. Probablemente si esto se separa, puede Sí. formar un quiste. Miren, acá tenemos esa otra parte, y si a esto le hacemos un poquito de zoom, quizás veamos las características también de la queratina y la paraqueratina. Y la paraqueratina corrugada, ¿lo ven? Miren qué claro que está, ¿no? Sí. Sí. Esperen que me cayó agua acá. Ahí está. Vamos a... ¡Ay! Gracias, Mati. Ahí está. A ver, vamos a corrernos para que veamos estas características de queratina corrugada, que hay zonas en las cuales se ve siempre muchísimo mejor, ¿no? Como estas, pero bueno. Fíjense la cantidad de paraqueratina. Fíjense que el tejido conectivo que tenemos alrededor es un tejido conectivo bastante fibrosito, ¿no? Bastante fibrosito, bastante denso. Acá seguro también la vamos a ver a la queratina corrugada. Y vamos a ver queratina. Miren. ¿Ven? La queratina, acuérdense que se ve como hilos, ¿sí? Miren acá cómo Sí. se ve la queratina corrugada. Con esta partecita nomás uno ya podría hacer el diagnóstico de un queratoquiste, ¿no? Miren la capa Sí. basal cómo crece. Y esto les decía recién, es como realmente muestra todas estas posibilidades de quistes satélites en formación de este queratoquiste, que es lo que hace que esto sea realmente súper agresivo localmente. Hace uno más todos los quistes alrededor, entonces bueno, miren acá cómo se ve la queratina, ¿lo ven?
Se ve hermosa la Sí. queratina ahí en forma de hilos. ¿Y qué es esto acá al costado? Otro quiste más. Clarísimo, me encantó esta imagen del queratoquiste, no la había visto. Bueno, esto convengamos que es algo más sencillo, muchísimo más sencillo. Ay, qué divino que se ve. Igual este no es, por eso quería fijarme. Esto que está acá se dan cuenta es un quiste dentígeno, ¿no? Miren esto, ¿alguien me podría decir qué es esto? No es la que vamos a ver, pero no importa. ¿Alguien me podría decir qué es esto? Dentina, Dentina, muy bien, chicos. ¿Y esto, entonces? la pulpa. La Pero pulpa. La esta. pulpa Ah, no. dentaria. ¿Se dan cuenta que mientras uno va mirando y mientras va enganchando a mirar, las cosas son como un poquito más sencillas de ver? Miren, la capa de odontoblastos, ¿la ven o no? Sí. Capa de odontoblastos, dentina. Esto es como una especie de ligamentito periodontal, es tejido conectivo, y esto que vemos acá es tejido óseo. Esto es un elemento dentario que está retenido, ¿no? Sí. Pero bueno, no es esta la que vamos a ver. Lo vi y me pareció que estaba bueno para que lo vean, pero no es esto lo que vamos a ver. Es un quiste dentígeno ese igual. No es el que elegimos para ver hoy. Ahí tienen los datos importantes para el diagnóstico. Este es el que vamos, este es un quiste paradentario, un quiste colateral. Pero bueno, también lo ven, ¿no? Dentina, epitelio que mira hacia la luz del quiste, conectivo por fuera, quiste inflamatorio. Más Profe, fácil, ¿no? Sí. en el quiste dentígeno, no siempre es como, no siempre tiene que estar formado un tercio de la raíz, porque en la guía creo que decía que tenía que estar, bueno, formada la porción coronaria del elemento retenido y un tercio por lo menos del largo sería de la raíz. Pero Sí, no no necesariamente siempre. un tercio, pero sí es un quiste que se forma posterior al proceso de amelogénesis. O Sí, sea que si se forma posterior al proceso de amelogénesis, quiere decir que sí o sí tiene que estar formada la corona. la corona. Ah, Exacto. Sí o sí tiene que estar formada la corona. O se forma posterior al proceso de amelogénesis o se forma en conjunto con el proceso de amelogénesis. O sea que la corona del elemento dentario sí o sí tiene que estar. bueno. Por eso muchas veces la corona del elemento dentario está por dentro del quiste dentígeno. Vamos a queratoquiste. Bueno, este es otro queratoquiste. Igual el que íbamos a ver acá, que está marcado para que veamos nosotros, es el... Ay, ¿por qué no está? Quiste del conducto. Ah, debe haber sido el quiste colateral que estaba inflamatorio, que estaba aquí arriba. Que lo pasé como demasiado fácil, ¿no? Porque convengamos que a esta altura del partido la tienen que tener más clara que el agua, ¿no? En esto. Quiero pensar, ¿no? Esto es un quiste periapical, ¿no? Fíjense Sí. las características del epitelio, en este caso está como terminándose de formar, o sea que probablemente por eso el epitelio está como un poquito más gordito, terminando ese proceso de, miren esa disposición, terminando el proceso de campana de Roemer, granuloma microquístico, granuloma macroquístico, quiste radicular. Con un tejido conectivo bien inflamadito, bien celular, con características muy precisas de un conectivo inflamado y celular, más que fibrilar. Denso, más hacia afuera, porque se relaciona con la cápsula fibrosa que lo va a unir con el elemento dentario, y la disposición del epitelio odontogénico que mira hacia la luz del quiste. Esto, chicos, honestamente una huevada, ¿no? Esto, dentina, esto, cemento. A ver cuál es el otro que está puesto acá. Son quistes del conducto nasopalatino que estaban ahí. Quiste del conducto nasopalatino, quiste labial y quiste dermoide. O sea que están todos acá. Muy buena esta página con las distintas descripciones, sobre todo didácticas para ustedes.
quistes no odontogénicos. Acuérdense, estos quistes no odontogénicos son los quistes que antes estaban encuadrados dentro de la categoría de los quistes fisurarios, es decir, aquellos quistes que se producen por restos epiteliales que van quedando a medida que se van uniendo las distintas partes de tejido óseo en el proceso embrionario. Cuando se unen, por ejemplo, en este caso, que es el quiste del conducto nasopalatino, es el quiste que se va a formar por restos epiteliales que quedan en procesos de unión de los procesos maxilares y de los procesos palatinos del hueso maxilar. ¿Sí? ¿Se ubican? Sí, pero Sí. Lo que une a nivel de Sí, la pero- línea media que va a dar lugar al paladar, más los procesos palatinos que van hacia arriba, acá, más los procesos palatinos del hueso maxilar superior. Se ubican esto, ¿no? Sí. Tengan en cuenta anatomía y tengan en cuenta embriología. Sobre todo, ¿alguien está escribiendo en el chat o algo? Porque me sonó un... Bien. Tengan en cuenta anatomía y tengan en cuenta histología. ¿Por qué les digo esto? Porque dentro de la histología vamos a tener el proceso embrionario. Dentro del proceso embrionario y de todo este proceso de embriogénesis, vamos a ver qué va para cada lado de acuerdo a la formación de los arcos branquiales. Y por otro lado, vamos a saber anatómicamente de qué quiste estamos hablando, y si sabemos en qué lugar está ubicado el quiste del que estamos hablando, nos va a orientar sobre todo al epitelio que va a tener que recubra la cara interna del quiste. Si este es el quiste del conducto nasopalatino, y bueno, de acuerdo a la altura en donde esté, podrá tener un epitelio bucal más cúbico, o más plano estratificado no queratinizado, o un epitelio de transición, o si está más hacia arriba de las fosas nasales, podrá tener un epitelio cilíndrico ciliado o un epitelio respiratorio, ¿sí? Ahora para eso nos tenemos que ubicar anatómicamente en dónde está el quiste, ¿verdad? Acuérdense que este quiste del conducto nasopalatino, no nos olvidemos que el conducto nasopalatino pasa también todo el paquete vasculonervioso. O sea que no sería raro que en este quiste del conducto nasopalatino nos encontremos con que en la zona del tejido conectivo tengamos algún trayecto nervioso, ¿verdad? Sí. Bien. Fíjense, cavidades quísticas, ¿las ven? Esto es cavidad quística revestida de epitelio, y voy a hacer zoom acá. ¿La ven? Hermoso se ve, una belleza. Ahora, el epitelio que tiene me lo van a decir ustedes. Una belleza. Más claro, échenle agua. ¿Qué epitelio ven acá? Epitelio Epitelio plano, estratificado. estratificado. ¿Les parece que es plano? No, para mí No, estratificado. estratificado. Estratificado es, pero es más tipo cúbico. Sí, como- ¿Qué más tiene este epitelio? Se los recorro un poquito. ¿Puede que tiene cilios? No tiene cilios, pero, y no tiene cilios, pero parece. Las células no son tan chatas, se van acercando a células cilíndricas. Miren, ¿las ven? Sí. Tienen una disposición diferente a un epitelio 100% bucal. Miren, parecen olas que están tiradas por un costado, ¿no? Sería Y no es como un ninguna epitelio de otra. transición. Exacto, es un epitelio de transición. Eso es. En el epitelio de transición nos encontramos con esto, con las células son más cuboidales, acercándose a las células cilíndricas, células en las cuales algunas zonas pueden tener mayor cantidad o mayor número en las filas de células, otras menores, dependiendo del tamaño. Podrían parecer cilias, pero no son todavía. Entonces, esto es un epitelio de transición. Con un tejido conectivo denso, fibrilar. ¿Lo ven? Miren todo el colágeno que tienen esas fibras. ¿Las ven o no? Sí. Una importantísima cantidad de colágeno tienen estas fibras. Estas celulitas negras que vemos acá, ¿qué serían? Ya quiero que me digan todo, ¿eh? Plasmocitos, me parece. Bueno, miren qué bien.
Es un infiltrado linfoplasmocitario. Estos son plasmocitos, estos más chiquitos son linfocitos. Muy bien, chicos. Muy bien. Miren y presten atención a esto. Densísimo el tejido conectivo. Y a medida que nos acercamos acá, fíjense cómo el epitelio se hace de menor cantidad de capas de células, pero las células son más cilíndricas. ¿Las ven o no? Sí. Sí. Bien. Quiste del conducto nasopalatino. A ver si encontramos alguna estructura en el tejido conectivo, nerviosa. El que la ve, pega un grito, ¿eh? Yo, la verdad que no estoy viendo ninguna. Ustedes tampoco, ¿verdad? ¿Podría ser eso? No. El nervio No, es no se sólido. ve. Ujú. El nervio sólido me refiero a que no es hueco. No, no estamos viendo ninguna. Y aquí, vamos a arrancar desde abajo. Acá vemos lo mismo. A ver si le hacemos zoom a este epitelio. También, fíjense, algunas células acá más cúbicas, acá más cilíndricas. ¿Las ven? Sí. Sí. Muchos vasos sanguíneos aquí. Fíjense cómo acá se ve un epitelio cilíndrico. Acá hay una sola capa de células, ¿la ven o no? Sí. Sí. Absolutamente epitelio de transición. No quiere decir que en algunas zonas no pueda haber más tipo epitelio respiratorio, pero bueno. Epitelio de transición, no estoy viendo estructuras nerviosas, pero muchísimos vasos sanguíneos, ¿no? Hemorragia. Sí. Divinas las imágenes para recorrer y para ver. Fíjense lo denso que es el conectivo de este quiste. Eso lo hace relativamente firme, con forma. Cuando el tejido conectivo del quiste, las cápsulas fibrosas son densas, son, por un lado, dan idea de la vejez y el tiempo que tiene el quiste, ¿no? Mientras más denso es, generalmente más viejo es, tuvo como más tiempo de formarse y colagenizarse el tejido conectivo. Pero por otro lado le da cierta firmeza, y esa cierta firmeza ayuda muchísimo a la extirpación quirúrgica. Si el quiste es relativamente blando, o el tejido conectivo es muy poco, o la cantidad de la cápsula fibrosa es muy delgada, cuando uno lo agarra para hacer la extirpación quirúrgica, ¿qué ocurre? Se rompe. Si el quiste se rompe, vuelca el contenido, que caen células, lo cual hace que uno piense que por más que está haciendo una muy buena extirpación quirúrgica, las posibilidades de recidiva son altas. Ahora, cuando uno se encuentra con un quiste con estas características, con un tejido conectivo bien denso, bien fibroso, con una cápsula fibrosa bien armada y un quiste bien denso, que tiene cuerpo, uno lo agarra con una pinza para hacer la extirpación quirúrgica y la extirpación es completa. Entonces uno tiene como esa, no les digo certeza, pero mayor seguridad de que las posibilidades de recidiva son muchísimo menor, ¿sí? Acá de esto cae una celulita epitelial y se formó de nuevo, ¿no? Pero cuando uno tiene el quiste bien denso y tiene posibilidades de extraerlo así de manera limpia y dejar la cavidad, sabe que las posibilidades de recidiva disminuyen altísimamente. ¿Cuál era el otro que teníamos que ver? Vimos abre el nasolabial, nos va a llevar igual a la misma. Gracias. El otro era un dermoide, ¿verdad? Entonces vamos a quedarnos en esta para ver. Miren, acá les explica epitelio epitelial, tejido epitelial pseudoestratificado. Ay, miren, acá están los fascículos nerviosos. ¿Los ven? Sí. Ah, sí. Que no los vi en el quiste, ¿eh? Miren que lo recorrimos, no los vi, acá se ven re claros. Quiste nasolabial. Este quiste del conducto nasolabial a veces puede originarse de restos epiteliales del conducto lagrimal. Acuérdense que el conducto lagrimal viene por acá, ¿no? ¿Sí? Sí. Punto muy importante del quiste nasolabial, acuérdense que es un quiste que no es intraóseo, o sea que no tiene una imagen radiográfica, ¿no?
Vamos a hacer zoom para verlo. Acá tenemos el epitelio, ¿lo ven ahí? Esto Sí, tiene un profe. proceso completo, está un poquitito más roto, pero es un epitelio también del tipo más cúbico, con poquitas capas de células, como un pseudoestratificado. Podría asemejarse más a un epitelio como el que recubre, por ejemplo, la mucosa del seno maxilar. Las células de este infiltrado inflamatorio crónico que vemos acá también es un infiltrado de tipo linfoplasmocitario. Linfoplasmocitario. Exacto. Vemos la presencia de todos estos glóbulos rojos. En algunas partes, fíjense que el epitelio es bien delgado, plano, pero bien delgado, de una capa de células o dos. Por eso les digo que es similar también a la mucosa que recubre el seno maxilar. Muchos glóbulos rojos. También un tejido conectivo medio denso. Vamos a ir recorriéndolo así. Muy denso el tejido conectivo, muchos glóbulos rojos por la zona en donde se ha hecho la extirpación quirúrgica. Bueno, en algunas partes tenemos un poquito más de epitelio, en otras no se lo alcanza a divisar completo. Básicamente porque a veces se pierden. Estos son vasos sanguíneos, ¿los ven? Sí. Medio obliteraditos, pero vasos sanguíneos. Estos quistes que no son extraóseos y que están solamente en el tejido blando, suelen tener, cuando tienen este epitelio así, a veces que no esté tan completo o que se rompa durante la extirpación quirúrgica, pasa también porque es como bastante delgado lo que tienen de epitelio. Entonces en el corte, para hacer el preparado, a veces parte de epitelio se pierde. Punto muy importante de este quiste es el que es extraóseo, que no tiene una visión radiográfica, y dentro de esto también vamos a tener en cuenta que hay otros quistes como el quiste glóbulo maxilar, que sí tiene una parte intraósea y que tiene esa forma de pera invertida. A ver acá, también vamos a ver el epitelio que recubre. También, bueno, prácticamente no se lo ve tanto. Muy delgadito, ¿lo ven? En algunas zonas no está. Sí. Vamos a ver con qué nos encontramos más abajo. Bueno, esto es lo que les decía recién, el infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario, la cápsula que es bastante más densa. Acá tenemos el quiste epidermoide. Acuérdense, el quiste epidermoide era un quiste que estaba formado por dos hojas blastodérmicas, a diferencia del quiste dermoide que está formado por las tres hojas blastodérmicas. ¿Se acuerdan, verdad? Sí. Bien. El contenido del quiste epidermoide es queratina. Esto es la parte superficial de la piel. Son quistes cutáneos, asociados a las zonas de piel con pelo. Eso también es muy importante tener en cuenta. ¿Esas Esto son es, glándulas sebáceas? exacto. Y esto, miren, yo se los voy a hacer un poquito así. ¿Qué Es es un esto? folículo. Un folículo Un piloso. folículo piloso. Exactamente. ¿Vieron qué divinos se ven? Sí. ¿Sí? Sí, súper Un clarito. folículo piloso, bueno, el pelo no está prácticamente, pero es un folículo piloso. Profe, el epidermoide no era que no tenía anexos, o yo estoy confundida. ¿Cómo? ¿No escuché qué? ¿El epidermoide no era el que no tenía anexos cutáneos o yo estoy confundida? No, son quistes, no tiene a veces, digamos, puede no tener anexos cutáneos en la cápsula del quiste, Ah, pero porque en realidad el quiste epidermoide está formado por dos hojas blastodérmicas. claro. Entonces no tiene como las tres hojas blastodérmicas que podemos encontrar en la cápsula anexos cutáneos. Pero son quistes, tanto el dermoide como el epidermoide, son quistes de origen cutáneo, o sea que son quistes de piel, y que muchas veces están asentados en zonas de piel con pelo. Entonces, a veces no encontramos particularmente formación de anexos cutáneos nuevos en la cápsula del quiste, pero sí encontramos anexos cutáneos de la zona en donde asiente el quiste. Por eso les digo, esto es epitelio superficial de la piel.
Esto es un folículo piloso, y el folículo piloso, ¿en qué termina? En un... ¿Sí o no? ¿Cómo, profe? Los folículos pilosos, ¿en qué terminan o qué tienen alrededor? Glándulas. Glándulas sebáceas, exactamente. Acá también vemos lo mismo, ¿los ven? ¿Sí? Pero no Sí. forman parte de la cápsula del quiste, sino que fíjense que vienen del epitelio de la piel, de la parte más superficial. Porque Sí, el quiste, esperen que bajo, porque el quiste está acá, ¿entienden? Y acá sí sí. vamos a ver el epitelio del quiste, ¿lo ven? Claro, el epitelio del quiste sería el que no tiene los anexos. Más que nada en el conectivo, digamos, los anexos los vamos a encontrar en el conectivo, no en Sí. el Claro. epitelio tanto. Entonces, acá tenemos el epitelio del quiste bien uniforme, todos estos pelos que nos muestran la queratina del quiste, y esto es el tejido conectivo, que si lo achicamos un poquito, vemos que no tiene anexos cutáneos nuevos formados del quiste, sino que lo que tienen son estos, que son de la piel. Acá Sí. se sacó un pedazo de piel en donde por dentro está el quiste. Son muy comunes estos en las zonas de piel con pelo. Zonas de piel con pelo, por ejemplo, la piel con pelo de aquí, del cuero cabelludo, son frecuentes también en cualquier parte de la cabeza, digamos, pueden aparecer estos quistes, pero también son frecuentes en zonas de piel con pelos como el pubis. Son quistes muy frecuentes en esos lugares. Axilas también pueden aparecer, relacionados en zonas donde obviamente hay glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y folículos pilosos. Sí o sí, anexos cutáneos. 2 hojas blastodérmicas, y de estas 2 hojas blastodérmicas el contenido de este quiste suele ser solamente queratina. O sea que son quistes que tienen cierta, tienen cuerpo, o sea, son quistes que una vez que crecen hacen una saliencia importante, porque no son intraóseos, son quistes cutáneos. Entonces hacen una saliencia, y si uno los toca son duros, porque por dentro tienen queratina. Ese era el último, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Bueno, esta imagen, menor aumento, se la ve de color violeta, nos indica realmente la cantidad importante de epitelio odontogénico que vemos acá. Esto corresponde a un ameloblastoma. ¿Sí? Sí. Miren la proliferación impresionante de epitelio odontogénico. Acuérdense que en el ameloblastoma vamos a encontrar formación de epitelio odontogénico. Miren qué divino que se lo ve. Yo digo qué divino que se lo vea, un horror si alguien lo tiene, ¿no? No es que digo que qué divino que alguien lo tiene, ¿no? Pero, sino que es, ¿cómo? Solo la imagen es divina. Claro, la imagen es divina porque la imagen es muy clara y es una imagen como representativa para hacer algún El diagnóstico de un diagnóstico. ameloblastoma relativamente sencillo, digamos, claro. Pero bueno, estamos hablando de tumores odontogénicos y vamos a volver a lo mismo que dije en un primer momento cuando veíamos tumores odontogénicos. Son tumores fronterizos, tumores borderline, que tienen la posibilidad de ser, de tener o presentar una histología que es benigna, donde no hay células atípicas, pero son agresivos localmente, destruyen todo localmente. Y en el tratamiento, como les había hablado en el práctico, si es un ameloblastoma convencional, bueno, el tratamiento es una hemimandibulectomía, o sea que es tremendo. Son tumores que crecen, deforman, son un horror. Gracias a Dios corresponden a un porcentaje muy bajo, más o menos el 1% de todos los tumores de la cavidad bucal, o sea que eso ya da un porcentaje bajísimo, es un hallazgo encontrarlos. Pero bueno, cuando aparecen son destructivos. Y hay muchos de estos tumores que son frecuentes en niños también, ¿no? En personas muy jóvenes. ¿Qué es lo que encontramos en el ameloblastoma? Básicamente 2 tipos celulares. Células cilíndricas, altas, con polarización invertida, que son estas que se asemejan a los preameloblastos o ameloblast-like, que se asemejan a los preameloblastos. Estas células están formando, fíjense, folículos Patrón o folicular. plexos. Esto es ameloblastoma folicular. Están formando folículos que son como islotes
pero en algunas zonas se lo ve también un poquito más flexiforme, ¿no? Miren. Sí, como que está confuso en algunas Esto forma, es partes. folicular, básicamente el patrón que predomina, pero puede tener algunas zonas en donde se lo vea más flexiforme. También depende de la cantidad de degeneración quística que tenga en su interior. Pero básicamente encontramos un tipo celular que son células periféricas similares a los preameloblastos y por dentro de estos Similares al retículo estrellado. células poliédricas del órgano de la sangre, ¿sí? Vuelvo a repetir lo que dije en un principio. Nos acordemos de embriogénesis, nos acordemos de formación de los elementos dentarios, de odontogénesis. En este caso, estas células son muy similares a las células del retículo estrellado del órgano del esmalte, y en esta forma que adoptan las células, que es más bien folicular, podemos encontrar en el interior la presencia de degeneración quísticas o de zonas quísticas. Esto también es lo que le va a dar la imagen radiográfica como de pompas de jabón, como de múltiples geodas, como de múltiples zonas que se asemejan a todas estas partes que suelen tener degeneración quística, más el crecimiento de todo el ameloblastoma y de todas estas células que son, que hacen una masa tumoral importante y que están rodeadas, miren acá menor aumento, es muchísimo mayor, les juro que no estoy jugando con el zoom, sino que se me va y viene, es muchísimo, muchísimo mayor el crecimiento del epitelio, ¿lo ven? El crecimiento del epitelio, Sí, con poca cantidad de tejido conectivo. O sea, el estroma conectivo es pequeño. Salvo que sea dentro de las Profe, variedades de ameloblastoma. Sí, escucha. el estroma es más tirando al laxo, no es tan fibroso. En general, no es tan fibroso, salvo en el ameloblastoma que tiene como variante ser desmoplásico. El ameloblastoma que es desmoplásico presenta desmoplasia en el conectivo. Eso quiere decir una fuerte colagenización, un crecimiento importante de tejido conectivo que trata como de medio frenar el crecimiento del epitelio odontogénico. Les diría que es, dentro de estas variantes, la más benigna, porque tiene como un intento. Si ustedes prestan atención a esta imagen a menor aumento, la imagen predomina el violeta, ¿la ven? Sí. Y si hacemos zoom acá, no tanto acá donde vemos el conectivo rosa, si hacemos zoom acá, fíjense, es todo epitelio odontogénico, ¿lo ven? sí. Sí. De ahí la agresividad del tumor, ¿no? Vamos a ver el otro. A mí me encantan los tumores odontogénicos. De todos los tumores son los que más me apasionan en realidad. Miren este. Casi todo violeta. Otro ameloblastoma. Y miren a medida que se va cargando la imagen. Ese prácticamente casi ni tiene conectivo, profe. Exactamente. Por eso les decía, el tejido conectivo que hay generalmente es poco, salvo la variante de ameloblastoma desmoplásico, que bueno, dentro de todo esto es como la más benigna, digamos entre comillas, ¿no? Así como la variante de ameloblastoma de células claras son las más agresivas. Creo que se los dije cuando veíamos el práctico número 6. Cuando microscópicamente encontramos células claras, el tumor tiene un comportamiento agresivo. De ahí que es muy importante tener a veces la histopatología cuando uno va a hacer la cirugía del tumor. Si uno tiene una biopsia por incisión y ya sabe de qué tipo de tumor se trata, y uno sabe, por ejemplo, que es un tumor que tiene células claras en la histología, ya sabe que el comportamiento del tumor es agresivo. Entonces, cuando uno va a hacer la extirpación quirúrgica, más vale que saque con un margen de seguridad importante de tejido sano porque va a recidivar en poco tiempo. Y acuérdense que el ameloblastoma, que de por sí es recidivante, recidiva una vez, recidiva 2 veces, a la segunda, tercera vez que recidiva como un ameloblastoma maligno, ¿no? O con posibilidad de dar metástasis. Miren esto.
todo crecimiento de epitelio odontogénico. Se las regalo, ¿no? Miren lo que es. Se nota re prolijito el patrón folicular. El patrón del ameloblastoma es prolijo. Es prolijo porque, miren qué hermoso, vuelvo a repetir, qué hermosa la imagen histológica, ¿no? Que nadie después diga, la profe dijo que era hermoso el ameloblastoma, no, hermoso el patrón histológico y su orden, ¿no? Sí. Fíjense qué ordenadito que es en crecer. Así destruye también, ¿no? Patrón de ameloblastoma también, que mezcla folicular complexiforme, tiene menos degeneración quística, es más de tipo sólido. En algunas zonas sí. Mismo patrón celular. El ameloblastoma tiene el mismo tipo de células con distintas disposiciones, pero el patrón celular es el mismo. Células, miren qué divinas. Células cilíndricas, altas. ¿Lo ven al núcleo? Sí. Polarización Hipercromática. invertida. ¿Por qué la polarización está invertida? Porque el núcleo está del otro lado. En el- Digamos que el núcleo no estaría. Está del otro lado. Sí. Y están todos los núcleos que confluyen aquí, hacia el centro del folículo. ¿Lo ven? Dejando este Sí. citoplasma Sí. de este lado, lo cual hace que quede completamente polarizada la célula, pero al revés. ¿Sí? Miren cómo se ven los núcleos y miren cómo se ven los nucleolos. ¿Los ven? Sí. Se ven los núcleos, se ven los nucleolos. Fíjense el orden de estas células pegaditas, perfectas, una al lado de la otra. Y por dentro, ¿cómo son las células? Más atitas, más poliédricas, más cúbicas. Son las que se asemejan al retículo estrellado del órgano del esmalte. También vemos muy claro el núcleo con los nucleolos en su interior, ¿no? ¿Los ven? Núcleos y nucleolos. Sí. Y fíjense, en cada uno de estos folículos, a mayor aumento, la célula presenta la misma disposición. Células cilíndricas altas, un núcleo importante, y todos los núcleos convergen hacia un lugar, lo cual hace que se invierta la polaridad de la célula. ¿Ven? Los citoplasmas claros hacia afuera del folículo. ¿Sí? Miren, no hay en un solo lugar del ameloblastoma que este patrón no se repita. ¿Lo ven? Sí. Lo recorremos, Sí. a mayor aumento el patrón se repite en todos. Esto es muy característico y les diría que en general de todos los tumores odontogénicos el diagnóstico de esto es relativamente sencillo, ¿no? ¿Me entienden lo que digo, no? El patrón es repetitivo. Sí, sí. Y lo mismo que decían Sí. ustedes, repetitivo y ordenado. Hace un desastre, pero ordenado y repetitivo el patrón nos da la ayuda al diagnóstico histopatológico. Sí. Y con tanto crecimiento epitelial que tiene, ¿no debería tener como gran cantidad de vasos sanguíneos? Y no, lo que, digamos, hay como un efecto inductivo en este epitelio, ¿no? Que es lo que realmente uno no sabe de dónde proviene. No es la cantidad de vasos sanguíneos lo que nutre a este epitelio y lo hace crecer, sino que hay un efecto inductivo que va más allá, que le permite la proliferación a este epitelio. No solamente en el caso del ameloblastoma, ocurre también en varios tumores odontogénicos donde el crecimiento es importante y el estroma conectivo es poco. Si recorremos este preparado a menor aumento, fíjense dónde vemos conectivo, re poquito, ¿no? Y donde Sí, vemos casi re nada. poquito conectivo, fíjense que no hay tantos vasos. Miren, eso es conectivo, no hay tantos vasos. No. Es poquito, ¿los ven? Y lo poquito que hay es todo fibroso. Lo poquito que hay es todo fibroso. Por eso les digo, hay un efecto inductivo que va más allá, ¿no? Miren qué hermosos que se ven esos folículos. Fíjense que no hay tanto. ¿Lo ven? Sí, sí. Sí. Tumor odontogénico de neumatoide. En algunos casos se creyó que el tumor odontogénico de neumatoide era una malformación. Estuvo en discusión varias veces a qué se refería, si realmente era un verdadero tumor o no. Acuérdense que el tumor odontogénico de neumatoide es de origen epitelial, ¿sí? ¿Se acuerdan? Dentro de los
de origen ectodérmico, estaba en la clasificación junto con el ameloblastoma, con el tumor odontogénico epitelial calcificante. ¿Se acuerdan de esto? Bien. El tumor odontogénico adenomatoide tiene características de estar asociado generalmente a un elemento dentario retenido, la variante folicular, y ese elemento dentario retenido es un canino superior, ¿sí? Hay otra variante extrafolicular y una variante que es extraósea. ¿Qué encontramos? Epitelio odontogénico, ¿cómo se lo ve? De color violeta, ¿lo ven? Divino. Sí. Otro que se ve hermoso también. Pero el epitelio odontogénico adopta la forma de conductos glandulares. Miren. ¿Ven que parecen acinos y conductos glandulares? Miren. Sí. Sí, con un saquito. ¿Lo ven? Sí, sí. Epitelio odontogénico que adopta esa forma como si fuesen acinos o ductos glandulares. Miren. Acá ya no vemos células cilíndricas que se asemejan a los preameloblastos, células poliédricas, es epitelio odontogénico. Tranquilamente que adopte estas formas de conductos glandulares, ¿los ven? De hecho, si uno tiene esta imagen, podría decir que, ¿por qué no? Sea un tumor glandular, ¿no? Desde un Sí, primer momento. Estos se asemejan a ductos glandulares. Obviamente que esto es, digamos, vamos a ver todas las demás características, pero esto, miren, acinos, también, ¿los ven? Parecen acinos glandulares, ¿verdad? Sí, Pasé profe. del mate al segundo café, ¿no? Acá vamos a ver esta otra parte que adopta exactamente las mismas características. Podemos encontrar algunas zonas, fíjense, con algunas zonas hialinizadas o algunas zonas que podrían presentar algún tipo de calcificación. No se sabe muy bien, como esas que vemos ahí, pero siempre adopta formas de conductos o acinos glandulares el tumor odontogénico adenomatoide. Miren qué divinas. Acá tenemos otras zonas. Miren, zonas que presentan calcificaciones. Calcificaciones que no podríamos decir con exactitud qué son, pero son calcificaciones. Y no nos olvidemos de algo en esto. Esto no tiene tantas. ¡Wow! Un montón. Te diría que un montón y que se podrían asemejar a un TOEIC, ¿no? Un sí, la verdad montón. que sí. Chicos, un montón. Recorremos el preparado y encontramos un montón de calcificaciones. Y tienen como forma de anillitos también. De anillos, exacto. Bueno, hijita más chiquita. Y agradezcan que solo parece la más chiquita, ¿no? Sí, de verdad. Pueden aparecer las más grandes también, ¿eh? Que no vienen las más grandes. Las más grandes ya saben. Pero la más chiquita no le importa. Tumor odontogénico adenomatoide, y ahora vamos a ver, a lo que les quería decir recién es que no se olviden que es de origen epitelial, o sea que no encontramos formación de tejidos duros dentarios, ¿ok? Solo Sí, vamos a encontrar formación de tejidos duros dentarios en los que son de origen mixto, ¿no? sí. Miren, acá tenemos otro ameloblastoma, acuérdense que en esta página, miren qué hermoso, le vamos a subir un poquito el aumento como para verlo. Se dan cuenta que siempre mantiene esa misma disposición de las células. ¿Los ven? Este tiene mayor cantidad de tejido fibroso. ¿Sí? Sí. Pero yo que me estoy quedando sin batería, que se bajó un poquito la luz, me parece que sí. Ya lo vamos a poner. Epitelio odontogénico, odontoma complejo. Acuérdense, tumor malformativo, odontoma complejo, odontoma compuesto son tumores de origen mixto, ¿sí? Epitelial y conectivo. ¿Qué encontramos acá? Que en el odontoma compuesto tenemos formación. De dentina. Ay, bueno.
Exacto, formación de dentina, formación de Y esmalte, cemento. formación de cemento, pulpa, todo se forma. Obviamente que el preparado siempre es por, en estos casos, desmineralización, entonces al esmalte no lo vamos a ver la dentina, el cemento y la pulpa, ¿verdad? Sí, Pero si el odontoma es compuesto, está organizado y forma dentículos. Y si el odontoma es complejo, esto, ahí se ve más lindo, ¿no? Con un poquito más de luz. Y si el odontoma es complejo, el tejido está desorganizado. Miren acá. Vamos a abrir un poquitito. Todo esto está dentro de una cápsula, está separado del tejido óseo. Y fíjense, esto que vemos así es, ¿qué les parece? Vamos a ponerlo ahí. Esto es cemento. Esto es más dentina. dentina. ¿Sí? Esto es pulpa. Ahí se Fíjense ve que bien muchas la veces capa de- se ve bien la odontoblasto. capa, sí, Fíjense que la pulpa está en contacto directo siempre con la dentina, es el órgano dentinopulpar, ¿no? Acuérdense. claro. Y esto, fíjense que parece como un tejido óseo, pero bueno, en realidad es un tejido cementoide. Miren acá de nuevo, lo vemos, ¿sí? Esto es Sí, dentina, esto es pulpa. Acá lo vemos igual. Miren acá. ¿Lo ven? Qué hermoso sí, se ve. Esto es dentina. Los espacios dejados en blanco muchas veces corresponden a zonas en las cuales se formó esmalte. ¿Sí? Miren cómo recorre la zona de papila dentaria. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que esto es dentina? ¿Por qué les digo que esto es dentina? Porque esto es pulpa. ¿La ven? sí. Aparte se ve re clarita la capa de De odontoblastos. odontoblastos. Se ve un poquito más oscura la dentina, muchas veces porque la dentina es displásica, ¿no? Va teniendo distintas tonalidades o distintas coloraciones. Miren, qué hermoso esto. ¿Esto qué es? Esto es papila dentaria, zonas con epitelio odontogénico. Esto se asemeja a la papila, ¿lo ven? Bien celular, celulitas Sí, largas, bien irrigadito. Miren cómo se mezcla epitelio y conectivo, ¿lo ven? ¿Sí? sí, Zonas similares al epitelio odontogénico, zonas similares a la papila dentaria. Por eso esto está todo desordenado, es lo que corresponde, esto es dentina, lo que corresponde a un odontoma de tipo complejo. No sé qué otra cosa tenemos acá, a ver, en esta misma página. No me lo acuerdo. La vi, pero no me lo acuerdo. Mixoma. Mixoma odontogénico. A ver. Wow. Hematoxilineosina. Este preparado les voy a decir que está lindo, pero no sé si tan claro. A ver. Vamos a hacer un poquito. Ahí me gusta más. Fíjense en este preparado, acuérdense que cuando hablamos del mixoma, que era de origen mesenquimático, vamos a encontrar fibroblastos, embrionarios, mucosecretores. Es decir, células que son alargadas, células que son fusadas, células que tienen esa característica de ser más de un tipo embrionario, ¿verdad? Entonces nos encontramos con estas celulitas que son fibroblastos embrionarios mucosecretores y que presentan en muchos casos, miren el aumento, este glicocáliz, que es a partir de la zona en la cual se libera la sustancia fundamental de tipo mixoide. ¿Los ven que se ven así como, también como pelos? sí, Esta tinción, que es hematoxilineosina, uno podría pedir una tinción con Alcian Blue también. Acá se ve un centro un poquito más importante y un poquito más poblado de fibroblastos embrionarios. ¿Ven? Esto podría a veces dificultar el diagnóstico. El mixoma, en un primer momento, como es un tumor blando con una cápsula muy delgada, suele ser complicada su extirpación quirúrgica sin que se rompa. Por eso esto también se presenta más como zonas un poquito más plegadas, ¿no? Porque es un tumor como blando, gelatinoso, con esa sustancia medio mixomatosa o medio mixoide, ¿entienden? Sí. Difícil la extirpación quirúrgica del mixoma, da imagen radiográfica, ahí muestra los fibroblastos embrionarios, y acá tenemos otro para ver que era el fibroma ameloblástico.
¿qué encontramos en el fibroma ameloblástico? Bueno, pues características de fibroma, es decir, crecimiento de tejido fibroso, con fibroblastos no embrionarios, sino más celular, dispuestos en los 3 sentidos del espacio, y en el medio de todo esto, formaciones de epitelio odontogénico que tiene características o disposición de ser ameloblastomatoso. ¿Lo ven? Sí. Tiene esa disposición más de plexos o bien, ¿ven? En este caso más de plexos, pero es el epitelio odontogénico que tiene las células más como cilíndricas, largas, otras células más redondeadas hacia adentro. En este caso puede presentar o bien una disposición más plexiforme como la que vemos acá, o bien podemos encontrar disposiciones más foliculares como en alguna de estas zonas que vemos acá, ¿sí? Pero fíjense que el epitelio presenta una distribución similar a la del ameloblastoma, ¿ven? Es epitelio odontogénico con una Sí. distribución similar a la de un ameloblastoma, con zonas de degeneración quística y todas estas zonas de un fibroma con características de ser celular. Miren acá este folículo, es como lo que veíamos antes. ¿Lo ven? Sí. Las células cilíndricas, que podrían tener en este caso así como esta polarización invertida, larguitas, células estrelladas hacia el centro. Esto es como más típico de un fibroma ameloblástico, de origen mixto. ¿Ven las distintas zonas de rosetas en donde vemos el epitelio ontogénico formando folículos? Sí. Acá también tenemos lo mismo. ¿Lo ven? Típico de un fibroma ameloblástico. Vamos a seguir recorriendo para poder verlo. Esta imagen del fibroma ameloblástico con el tejido fibroso celular y con estos cordones de epitelio ontogénico es una imagen muy, pero muy típica y muy representativa. Acá tenemos un poco de sangre y acá también zonas de tejido fibroso y de epitelio odontogénico. No sé si hay otro más aquí para ver. Este es el adenomatoide que vimos hace un ratito. Focos de material calcificado decía, y esto es un cementoblastoma. ¿Lo ven? Esto es el elemento dentario, ¿sí? Acuérdense que el cementoblastoma está en relación directa con la raíz de un elemento. ¿Cómo? No, estaba diciendo que con la raíz. Con la raíz del elemento. Y vemos cómo se continúa directamente con el cemento, ¿sí? Y nos encontramos con estas masas de tejido, se carguen, ay, ahí está, que son zonas de tejido con aposición de distintos momentos de tejido cementoide. ¿Lo ven? Esto es bastante típico. En algunas zonas se ven más violetas, en otras zonas se ven más rosadas, pero es tejido duro. Acá se lo ve bastante más violeta, básicamente porque todavía no ha terminado de calcificar 100%, entonces por eso uno lo ve como una masa bien violeta. Zonas con tejido conectivo, ¿sí? Algunas zonas de vasos sanguíneos más irrigada, tejido completamente cementoide que se continúa, mira, vamos a achicar, con la raíz del elemento dentario. Esto es dentina, y si nos vamos hacia aquí, vemos la pulpa dentaria. ¿La ven o no? Sí. Sí. El cementoblastoma benigno, estrechamente ligado con la raíz del elemento dentario, sale todo completo. Tiene una zona que lo va a separar del tejido óseo en donde asienta. No sé si queda otro más por ver, me parece que no. Aquí abajo, la explicación de esto. A ver, vamos a volver, me parece que era el último. Exactamente, era el último.
La verdad, chicos, que están divinos estos preparados para poder entenderlos, para poder ubicar bien cada una de las características histológicas que presentan las distintas patologías de esta última unidad, tanto los desórdenes potencialmente malignos, patologías óseas, quistes, tumores odontogénicos,